Les quiero mostrar primero, Doc, Berbisky, para acordarnos, ¿no? de esto, pensar que cuando arrancó el tema, desde el gobierno lo desmentían, ¿no? De ninguna manera, no ocurrió. Después tuvieron que admitir que había ocurrido, ¿no? Pero Berbisky decía esto. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García y me dijo que tenía que ir al hospital Posadas. Lo metió abajo de un tren, lo tiró abajo de un tren al ministro y a todo el gobierno. Se armó un lío enorme. Zanini, uno de los vacunados VIP, uno de los amigos del gobierno, decía esto. ¿Te arrepentís de haberte vacunado? No, porque yo sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme. Yo acudo a la autoridad sanitaria porque estoy incluido, está incluido mayores de 60 años, con enfermedades prevalentes y además como autoridad decisional se podía hacer, fui y lo hice. Me arrepiento de no haber sacado la foto en el momento. No hemos cometido ninguna violación de normas. Cara dura. Se pusieron ellos la vacuna primero. Eran las primeras que llegaron y ellos se la pusieron primero. Una cosa muy impresionante, cara dura. Y Alberto Fernández, el presidente, decía esto. Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. No existe ese delito. Y no se pueden construir delitos graciosamente. O sea, todo esto para el presidente era una payasada. Y era solamente adelantarse la fila. Era mucho más grave porque era una cuestión ética, moral. Ética, moral. La vacuna era, y sigue siendo, vida. Vida. Y esa vida primero se la pusieron ellos. Se la afanaron, porque le correspondía al común de la gente, se la afanaron ellos primero. Nos cuidamos nosotros primero, la gente, el resto, nos importa nada. Perdón, Doc. ¿Quería decir algo? No, Zanini ahí decía que estaba en condiciones legales de vacunarse. Está mintiendo porque en ese momento, él dice que tenía más de 60 años. En ese momento, en febrero del año pasado, a esta altura se estaba vacunando a personal de salud. Por eso él tuvo que fraguar el documento público, claro, y él tuvo que anotarse como que era personal de salud. Así que eso es mentira también. El sistema no admitía otra cosa. Exacto. Por eso le pusieron personal de salud. Claro. No admitía funcionarios destacados, entre comillas. No, ni personas mayores de 60 años. Mucho después se vacunaron los no son prevalentes, son preexistentes, abogado, las enfermedades. Pero de todas formas, más allá del error cometido, hay cuestiones morales y éticas que claramente no vamos a discutir con Zanini porque no las tiene. Por ende, es imposible discutir con alguien que no tiene, que se justifica. En lugar de avergonzarse por haber salteado o haber dejado gente que después murió, porque de estos 125.451 argentinos que murieron en 2 años, muchos seguramente se pueden haber salvado si las vacunas hubieran llegado en tiempo y forma. Señores de 80 años, 85 años, que no fueron vacunados el 18 de febrero porque se vacuna usted. A usted, Berbisky, a usted, Zanini, a usted, Valdés. Toda la gente que se vacunó claramente tiene una especie de espejo donde en otro lado hay alguien que murió por no haber recibido esa vacuna, que estaba en peores condiciones, porque toda esta gente vive viajando, está en perfectas condiciones físicas, no sé a qué enfermedades preexistentes se refiere, pero claramente están muy bien cuidados, están como una cajita de cristal que se llama Estado Nacional. Bueno, pues hubo gente que no estuvo en esa cajita de cristal y murió, porque no les llegó la vacuna en tiempo y forma. De esto se trata. Quiero agregar esto. Ginés González García había organizado un vacunatorio VIP en el Posadas, con Maceira, con el director del Posadas. Habían armado una especie de lugar dentro, porque no sé si ustedes recuerdan, pero habían inaugurado un gran vacunatorio en el Posadas, poco tiempo antes, por otras circunstancias, negocios que ya voy a contar en alguna oportunidad. Pero bueno, inauguraron un gran edificio vacunatorio anexo al hospital. En ese lugar nuevo, Ginés le había pedido a Maceira que organizara una especie de salón especial, VIP, claramente VIP, para vacunar a gente que él enviara. El tema es que Berbisky le dijo, no, mire, yo no quiero ir al Posadas porque me van a reconocer.
y entonces me vacuno, dame un lugar en el ministerio. Y así apareció la antesala del ministro. Ahora, cuando eso se da, Ginés dice, bueno, está bien, hacelo. Y le ordena a un par de subsecretarios, que ya voy a contar quiénes son, que le avisen a Maceira que vaya con un auto no identificable, con personal vestido en modo particular, que fuera él personalmente a vacunar a esa gente. Maceira fue al Ministerio de Salud de Nación, ahí en la avenida 9 de Julio y Belgrano. Porque no era solamente Berbisky, sino que ese día había fueron 8 varios. personas más. Claro. Subió por el ascensor privado, porque hay un ascensor público y uno privado que llega directamente a la antesala del ministerio, se entra por atrás por el estacionamiento, de tal modo que no pasás por los controles habituales del ministerio, subieron al primer piso y ahí vacunaron a la gente que tenía que vacunar. O sea, Ahí vacunaron al señor Berbisky, señor es una forma de decir, al montonero Berbisky, también creo que al dueño de Mar del Plata, ¿cómo se llama? Andrés Iglesias. Toda su familia. Y también creo que fue Valdés, ¿no? Estaba Valdés, sí, señor. Eduardo Valdés. Ese día fue el diputado Valdés. Andrés Iglesias. Porque el presidente creo que tenía que viajar a México y Valdés decía que bueno... Formaba que, parte de su comitiva. Exactamente, que era mejor estar vacunado para ir a México. Sí, por supuesto era mejor estar vacunado. O sea, nosotros no nos vacunamos. Yo me vacuné recién en el mes de junio. Cuando nos correspondía. Soy personal de salud, Claro, cuando claro. me correspondía. Bueno, pues no somos esenciales. Esenciales son solo ellos. Nosotros somos descartables. Y disculpen que ustedes lo digan con esta crudeza, pero claramente para el gobierno, para la gente que hoy gestiona la cosa pública en la Argentina, no para el gobierno, para los gestores de la cosa pública políticamente elegidos, claramente somos descartables. Por eso decidieron vacunarse primero ellos. Así es la historia. ¿Quieren contarlo de otro modo? No hay ningún problema. Lo contamos de otro modo. Pero la verdad es esta, la que les estoy contando. Lo demás es, mis amigos me tiraron debajo del tren, no sé qué cosa dijo Ginés González García, estas cosas ordinarias que dice, me tiraron debajo de un tren. Bueno, hermano, sepa elegir sus amigos. Si usted elige amigos que lo tiran bajo el tren, la culpa es suya. Y la No solo responsabilidad sus de amigos. Bisotti, que era la número 2. A eso ella voy. decía, Bisotti, yo no sé nada. La empleada verdad, pública. la verdad, no sé Ahora, nada. Hablemos de la empleada pública. La empleada pública del Ministerio desde hace 158 millones de años, responsable de comprar las vacunas de toda la vida, hasta que llegó un ministro como la gente, el doctor Lemus, y le echó, porque no compraba bien las vacunas. Así fue la historia. Porque ustedes, claro, estos entretelones no tienen por qué conocerlos. Yo sí, porque sé de qué se trata, porque todo el mundo en salud sabe de qué se trata. Porque esto es Vox Populi. Y cuando es Vox Populi, es Vox Dei. Es la verdad de la historia. Así funciona esto. La doctora Bisotti sabía todo lo que estaba ocurriendo en el ministerio. Que ella se hace la distraída permanentemente y no contesta ninguno de nuestros llamados y no viene acá a hablar con nosotros y no nos cuenta qué ha hecho o qué deja de hacer. Esto es una actitud absolutamente antidemocrática de un funcionario público del nivel de ministro. Yo participé en una democracia en serio, parlamentaria, la italiana, fui senador y fui vicepresidente de una comisión. Cada vez que nosotros invitábamos a un ministro, llegaba 2 horas después a darnos explicaciones. Eso se llama democracia. No esto de esconderse debajo de los escritorios. Esto no es democracia. Esto es una especie de pantomima de la democracia que se sustenta claramente en autoritarismo puro. Porque no ir al Parlamento a dar explicaciones es eso. Y la doctora Bisotti no fue nunca. Ni a explicar esto, ni a explicarlo. Ni fue la justicia tampoco, porque no la citaron. Por ende, la doctora Bisotti es tan responsable, como acaba de decir el sobrino del ex ministro de Salud, Ginés González García, es tan responsable como el doctor Ginés González García. Pero quedó. Algún día, cuando tenga más pruebas, les voy a contar por qué quedó. ¿Y por qué nadie la pudo mover? ¿Y por qué nadie la puede mover? ¿Por qué Juan Mansur no la puede desplazar? Jefe de gabinete. Algún día se los voy a contar. ¿La causa en qué está? Bueno, la investigación judicial que se inició en ese entonces, recordemos que se inicia una tarde-noche, Policía Federal, Delito contra la Salud, lleva a cabo allanamientos en el Ministerio de Salud, secuestra listados, secuestra cámaras, etcétera, para poder determinar quiénes habían vacunado en el Ministerio de Salud por un lado, y luego hace el mismo procedimiento en el Hospital Posadas. Ahora bien, en ese interín, recuerden algo, porque esto tiene importancia en la causa que lleva adelante la doctora Capuchetti, el fiscal Eduardo Taiano, querellante base republicana, que estuvo acá la doctora Jimena de la Torre, y también es querellante la Procuración de Investigaciones Administrativas. En ese entonces, uno se olvida, el 2020 pasaron tantas cosas en nuestras vidas, en ese entonces, y Claudio seguramente, y vos, Edu, te debes acordar, existía la figura de personal esencial. Sí, claro. Como ninguno de los vacunados
estos vacunados, otros sí, ingresaban en la categoría de personal esencial, en el medio, cuando esto se desnuda, incluyen la figura de personal estratégico. Y ahí en personal estratégico, ¿y quién es personal estratégico? Vaya a saber quién, es muy subjetivo. ¿Quién es o no personal estratégico? Bueno, alguien dijo en su momento que Berbisky era muy importante para el país. Era un personal estratégico. Creo que Zanini fue, ¿no? Claro, ahí, porque como no entraba en personal esencial, no tenía ninguna de las características que inicialmente debían contar los vacunados para poder acceder, más allá de los ciudadanos que iban cumpliéndola por la edad, entran a la figura personal estratégico. Esta causa, inicialmente, se investiga una serie de vacunados y la jueza María Eugenia Capuchetti, a mi entender de manera prematura, y no lo digo yo, lo dice la Cámara Federal con el voto de Llores, Brugli y Bertuzzi, resuelve archivar la causa, archivar provisoriamente la causa. 2 días antes, Sergio Rodríguez, el procurador de investigaciones administrativas que está haciendo un gran trabajo en esta causa, le había acompañado un listado de 389 vacunados más. Exacto. Bueno, la Cámara Federal que le dijo, que es el superior, doctora Capuchetti, amplíe la investigación, profundice, haga cruce llamado, cita declaración. Bueno, ¿en qué está la causa hoy? Terminaron hace muy poco tiempo un trabajo que hizo la DAJUDECO. ¿Qué es la DAJUDECO? La Dirección de Escuchas de la Corte Suprema de Justicia, que preside Javier Leal de Ibarra, un camarista federal de Comodoro Rivadavia. Ahora tiene en su poder Tayano, que tiene delegada la causa, muy buen fiscal, y María Eugenia Capuchetti, tienen entrecruzamiento de llamados, porque acá lo que se investiga es el presunto delito de abuso de autoridad. Abusaron de la autoridad estatal que tenía para decidir con el dedo, vos te vacunás, vos no, en el medio de toda esta, de las muertes. Y violación de deberes. Bueno, violación de deberes. Incumplimiento de deberes. Es el 248, abuso de autoridad. Utilizaron recursos del Estado para su provecho. Bueno, eso es gravísimo. Exactamente. Entonces, no es solamente la guita, si vos te quedás con guita. La vacuna también es plata. Que pagamos todos. No importa cuánto vale. Lo importante es que sacaste ese recurso que le correspondía al pueblo y te lo pusiste vos. Por supuesto, delito inicial es abuso de autoridad, pueden englobar incumplimiento de funcionario público, peculado, aquel que tiene confiado viene, bueno. Entonces, ¿en qué está la causa ahora? Está en una etapa muy importante al año de esto. Es determinar a través del cruce de llamados, porque para esto hubo llamado, hubo WhatsApp, escuchame, voy, acá vos, venía a la dinamaya. Y a partir de ahí, el fiscal Tayano y la jueza Capuchetti van a tener que decidir, primero, las indagatorias de los imputados, Ginés González García, su sobrino Lisandro Bonelli y muchos actuales funcionarios, etcétera, que hoy actualmente permanecen en salud, entre ellos Carla Bisotti, que se cargaba de la vacuna. Zanini, Berbisky, bueno, ese es el otro escenario. Esa es otra cosa. O sea, primero los funcionarios públicos. ¿Qué van a hacer con todos los funcionarios públicos? Y segundo, Zanini funcionario también, no de salud, es el procurador general. Pero justamente, es lo que decía Guadalupe hace un rato. Falsearon su actividad. Por eso recurrieron... Porque que yo sepa, claro, el señor Zanini no es camillero o enfermero o médico, no, pero es personal de salud. Pero por eso crearon la figura de personal estratégico. Claro, pero eso... Y ahí englobaron... Pero eso fue después. Exactamente. Fue después. Lo hicieron post para poder darle si querés, blanquear lo que habían hecho anteriormente. Bueno, ahí es lo que la justicia está viendo. Imagino que en breve habrá citaciones indagatorias y veremos en qué carácter cita a los vacunados. No a los funcionarios, a los vacunados, lo que nombramos nosotros y otros tantos. El expresidente Dualde se vacunó, se vacunaron sus hijas, Chiche Dualde, bueno, no sé, veremos qué. Claro, también como personal estratégico, no como y aparte esencial. En ese caso fue a vacunarlos a su casa, en la mano derecha de Bisotti. Correcto. Fue un delivery, digamos, así es. Una vacunación delivery. Quiero cerrar este comentario, Eduardo, si me lo permitís, con una fotografía que nos mandó un amigo de una enfermera. Que está esto es una fotografía típica de una enfermera, pero cuando uno abre un poco la imagen, si podemos, Pablo, por favor, está hecha con caras del personal de salud muerto durante la pandemia en muchos lugares del mundo. Impresionante, impresionante. La verdad que nos pareció, con Eduardo, la recibimos el viernes, nos pareció que era bueno mostrarlo, porque digo, para todos aquellos que hoy justifican el vacunatorio VIP y la demora en la aplicación de las vacunas y fantástica forma de gestionar la vacunación, que es todo absolutamente mentira, la única verdad es esta. Y esta es la representación de la verdad de los 6 millones de personas que han muerto en el mundo por COVID. Y de los 420 millones de personas que padecieron la enfermedad. Esa es la única verdad. Lo demás es interpretación, o tiene que ver con interpretaciones kafkianas, definitivamente. Esta es la única verdad. Me pareció que era bueno y lo hablamos con Eduardo, mostrarla, ¿no? Eduardo.